Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga uniendo desde la sala de espera virtual, compartir con ustedes estas indicaciones. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión, por lo que le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o sus comentarios a los speakers de esta noche. Para la Sociedad Ecuatoriana de Oncología es un placer darles la bienvenida. Continuamos desarrollando lo que es educación médica continua y el día de hoy, con mucho gusto, tenemos el webinar Manejo Multidisciplinario de Tumores Cerebrales. Vamos a dar inicio. Presentamos a una de las moderadoras de la noche. Ella es la doctora Leni Abad. La doctora Abad es oncóloga clínica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es máster en cuidados paliativos por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Tiene un diplomado en biología molecular por la Universidad de Lietva, Bélgica y la Universidad de las Américas. Es médico tratante del Hospital Oncológico Solca de Quito. Coordinadora del Comité de Tumores, Sistema Nervioso Central, Melanoma, CACU, profesora de pregrado, Medicina en la Universidad San Francisco de Quito. Doctora Leni, buenos días, bienvenida, buenas noches, bienvenida, adelante. Muy buenas noches con todos. A nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, les damos a todos y cada uno de ustedes un agradecimiento especial por su asistencia a este webinar de actualización de manejo en tumores del sistema nervioso central, en donde realmente tenemos el honor de contar con excelentes expositores que seguramente van a enriquecer nuestro conocimiento en todo lo que es el manejo multidisciplinario. Yo solo quería comentarles que los tumores del sistema nervioso central, a nivel de encéfalo, Ecuador ocupa el puesto número 37 en hombres a nivel mundial y 33 en mujeres. Y algo que quizá cabe la pena recalcar, que en el Hospital de Solca, Quito, en el registro de tumores desde el año 2015 al 2019, la incidencia de estos tumores es del 2.34%. Sin embargo, llama la atención el cambio porcentual anual promedio, es decir, cuánto crece por año, que es de 3.8% en hombres. Yo les presento con mucho gusto a la doctora Andrea Moreno, que es nuestra otra moderadora, quien va a realizar una introducción sobre este tema. La doctora Andrea, a quien tengo el gusto de que sea mi amiga, la presento, es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador. Fue médico residente en el Hospital de Solca, Quito. Es médico especialista en oncología clínica en la Universidad Católica Santa María de Buenos Aires y en el Hospital Británico de Buenos Aires. Tiene un diplomado en biología molecular por la Universidad de Lietva, Bélgica y Universidad de las Américas. Tiene un diplomado en medicina basado en evidencias de la Universidad San Francisco de Quito. Es profesora del posgrado de neurocirugía de la Universidad San Francisco de Quito. La doctora Moreno nos va a hacer una introducción de los tumores del sistema nervioso central. Bienvenida, Andreita. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Leni. Bueno, qué gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes. La Sociedad Ecuatoriana de Oncología, al ser una sociedad que impulsa todo lo que es investigación científica, estamos una noche más para hacer educación médica continua. En esta noche vamos a hablar acerca de los tumores cerebrales. Me parece que es un tema muy pertinente, dada la complejidad de este tipo de tumores. Estos tumores a nivel mundial
en frecuencia ocupan el séptimo lugar. A diferencia del resto de tumores, tienen una peculiaridad. No son tumores que tienen un TMM, son tumores que se clasifican basados en el grado histológico. De hecho, la WHO en el 2016, en su cuarta edición, hizo una clasificación tanto fenotípica, es decir, histológica, desde el punto de vista morfológico, al ver la morfología celular, así como ver el grado de necrosis y las mitosis. A esto le añadió un punto muy importante que se lo había descuidado años atrás, que es la genómica, la parte de la biología molecular. Dada la importancia y la relevancia que tiene en estos últimos años la parte molecular, porque no todos los tumores tienen un comportamiento igual, se realizó la marcación de algunos receptores, entre ellos los más estudiados hoy en día y que se los hace conjuntamente con la parte patológica morfológica, la genotipificación, está por ejemplo la isocitrato deshidrogenasa, el APTX, el EGFR, a nivel de oligodendrogliomas, la codelección 1P19. Tanto la isocitrata deshidrogenasa ha tomado una relevancia especial, ya que esta nos ayudará a definir, primero, un pronóstico. Si bien es cierto, no tenemos accionabilidad terapéutica en estos momentos, tenemos pronóstico, ¿sí? La isocitrato deshidrogenasa en algunos tumores se encuentra mutada, en otros tumores se encuentra no expresada, es decir, tienen un tipo salvaje. Esto nos va a ayudar incluso a definir en glioblastomas de alto grado si son primarios o secundarios, que esto lo abordaremos con pertinencia tanto con nuestros expositores. Hoy en noche, la doctora Botani y el doctor Puente. Esperemos que este webinar de tumores cerebrales llene las expectativas, ¿sí? Y les agradezco mucho por la presencia a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Andreita. Doy paso a nuestra primera conferencista, la doctora Laura Botani, a quien tengo el gusto y el honor de que sea miembro del Comité de Tumores del Sistema Nervioso Central del Hospital de Solca, así que la presento con mucho gusto. Ella es graduada en Medicina y Cirugía en Italia, es especialista en neurocirugía de nacionalidad italiana con título de neurocirugía. Hizo su posgrado en el año 2007 y tiene una subespecialidad en neurocirugía pediátrica. Tiene experiencia laboral como médico tratante en neurocirugía en Italia, Inglaterra y Suiza. Actualmente es jefe de servicio de neurocirugía en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo desde el 2017 y es médico tratante de varias instituciones médicas y tiene su consulta privada. Ella habla varios idiomas, italiano, inglés, español y francés. Ella nos va a presentar hoy actualización en el manejo de tumores del sistema nervioso central. Bienvenida, doctora Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, de verdad, agradecida para hacerme parte de este grupo de oncología de la sociedad y espero de poder aportar en algo y de poder compartir, como ya se ha dicho, de manera multidisciplinaria, algunos conocimientos sobre lo que es la patología que me enfrento a diario, que son los tumores cerebrales. Muchísimas gracias con todo y espero que podamos aprender todo algo más y salir más, con más conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Verás, empezamos entonces con mi presentación. Bueno, como Perdón, ya nos ha dicho... Doctora, perdón, aún no estamos viendo su presentación. Recuerde, damos clic en la pantalla, seleccionamos su PowerPoint y todavía no estamos viendo. Disculpe, ya, disculpe. Ahí estamos. Correcto, solo ponemos modo presentación. Estamos viendo, adelante, gracias.
Bueno, como le he dicho, muchísimas gracias. Como se puede ver de la primera diapositiva y de la segunda, el trabajo el manejo de los tumores cerebrales, así como el manejo de cualquier enfermedad oncológica, debe ser un manejo multidisciplinario. Este es parte solo del equipo que me ayuda en el tratamiento de estas importantes enfermedades. Todos somos en el mismo barco, de enfrentar el océano, enfrentar el mar, la tempesta de los tumores cerebrales. Neurocirujano, radioterapista, oncólogo, patólogo, fisioterapista, radiólogo, endocrinólogo. Y el resultado, o sea, la buena salida del paciente en términos no solo quirúrgicos, sino clínicos, debido a la colaboración, a la intesa que todos esos especialistas tienen que tener para poder lograr el mejor resultado, que es la calidad de vida del paciente y la resolución a corto o largo tiempo de la enfermedad oncológica cerebral. Entonces, no acabaré de rebadir hasta el final de esta presentación cuánto considero importante el teamwork, o sea, el trabajo de equipo, el hablarse, el comunicarse, porque no es solo el cirujano que opera, sino el oncólogo que interviene, el radioterapista, todo el equipo de trabajo para que el paciente pueda solucionar el problema que lo aflige, que es generalmente el tumor cerebral. Como ya nos ha recordado de una manera más exhaustiva la doctora Andrea Moreno, los tumores cerebrales son primarios y secundarios y nos enfrentamos a diario más que todo con tumores de la línea gliale, por lo cual tenemos toda la subclasificación molecular e histopatológica bien diferenciada de la WHO del 2016, así como tumores extraciales y tumores raros. Le diré que en Ecuador la enfermedad que menos encontramos, por absurdo, que es la prima que se encuentra en los países desarrollados, son las enfermedades metastáticas. No sé si porque los pacientes no llegan a tiempo, no sé si porque no se tiene un control adecuado del primario, pero en neurocirugía, por lo menos al Hospital Eugenio Espejo, donde tenemos una grande, vasta experiencia de tumores cerebrales, porque se operan alrededor de 240 tumores al año, la metástasis no es el pane del diario. Por supuesto, todos los tumores, como ustedes saben, pueden manifestarse con hipertensión intracraneal, efecto de masa, hidrocefalia, crisis convulsiva, edema, déficit neurológicos. Y entramos un poquito más en lo que es el punto caliente, o sea, la cirugía. El neurocirujano, cuando es llamado a evaluar a un paciente con un tumor cerebral o de la columna del sistema nervioso central, tiene que poderse una pregunta, o sea, ¿vamos a una cirugía radical, que puede ser, por supuesto, transcraniana, endoscópica, combinada, o solo un debulking, significa una cirugía reductiva, que después se suma al ayuda, al aporto prácticamente del tratamiento complementario con radioquimioterapia, o en algunos pacientes vamos solo a una biopsia que puede ser con técnica mínimamente invasiva de estereotasía o de neuronavigación. A dipendencia del tipo de vía que escogemos, cirugía radical, reductiva o biopsia, siempre necesitamos el apoyo del oncólogo, del radioterapista, para poder garantizar al paciente el mejor resultado en términos de calidad de vida y de radicalidad, el término más del controllo del tumore cerebrale. ¿Cuál es el trend en el 2021? Bueno, por supuesto, tenemos todo lo que son los ayudos para la neuroanatomía, porque la finalidad es quella de preservar la mejor funcionalidad al paciente y ser lo más radical posible para permitir la buena calidad de la vida. Utilizamos todo lo que es el nuevo soporte del imaging, del neuromonitoreo, para fusionar prácticamente la técnica quirúrgica con la modalidad de la imaging y de la neuromonitoreo y optimizar los resultados. Recordamos que el avance de la cirugía cerebral depende seguramente de la visualización anatómica. Hace 45 años se utilizaba casi solo la angiografía, lo hemos crecido con la TAC, con la resonancia tridimensional, con la tractografía, con la espectroscopía. Esto ayuda muchísimo el neurocirujano nella tecnica chirurgica.
La chirurgia minimamente invasiva fondamentalmente è rappresentata dalla chirurgia stereotrattica, che è un'intervenzione che utilizza un sistema di coordinate tridimensionale che nos permite di identificare pequeñas strutture nel cerebro y hacer exéresis, biopsia, ablaciones, implante de dispositivo. Y esto es lo que era en pasado, sigue siendo actualizado, aunque ahorita tenemos técnicas mejores. Por lo tanto, la estereotaxia que nace en los años 70 sigue siendo válida, pero lo que nos ayuda ahorita más que todo, y lo vemos enseguida, será la neuronavigación. Como hemos ya acennado, la estereotaxia, así como la neuronavigación, permite con un sistema de coordenada de escoger un punto y de poder hacer una biopsia, de poder irnos mirado adentro la que es la magnitudine del cerebro para poder minimizzare un evento chirúrgico a favore de un diagnóstico por el paciente. Estas son algunas imágenes de lo que intraoperatoriamente el oncólogo no ve, porque a veces uno dice, sí, no importa, hagan una estereotaxia. Sí, hacer una estereotaxia es sencillo, pero implica todo esto armamentario, todo este equipamiento y por supuesto el conocimiento de algunas reglas para que el resultado al final de la biopsia sea satisfactorio para permitir a los oncólogos, a los radioterapistas de complementar algunos tratamientos. Ahorita tenemos la neuronavigación. La neuronavigación è praticamente un altro sistema di chirurgia minimamente invasiva che è brutalmente chiamato un GPS cerebrale. Il GPS del carro localizza objetos, nos permite de movernos en la ciudad y el neuronavigador nos ayuda a movilizarnos adentro del cerebro dando una técnica minimamente invasiva al paciente con mínimos efectos colaterales, con procedimientos que te pueden organizar no en régimen de hospital del día, pero casi con una máximo 2 noches de hospitalización. Esto fundamentalmente es lo de que estamos hablando. Prácticamente el neuronavigador es el equipo que ven a la sua izquierda en la pantalla, que è hecho con un equipo, una cámara que permite por medio de una resonancia o de una tomografía adquirida antecedentemente por el paciente de navegar en el momento de la cirugía el paciente y de poder localizar lesiones, hacer biopsia, ablación, implante de catétere. Esto es lo que técnicamente pasa en el quirófano. El paciente despierto, sin siendo estubado, por supuesto con la cabeza fija porque necesitamos que la cabeza se mantenga inmóvil, por medio de una estrella, de un sistema de coordenate y de una cámara, registramos y podemos ver en seduta stante al momento exactamente donde estamos en el cerebro del paciente y por lo tanto proceder de manera mínimamente invasiva a algunas formas de cirugía que son permitidas por esta técnica. La neuronavigazione da una minor precisione confronto alla stereotaxia, però è meno invasiva, è más rápida y adaptable a muchísimos procedimientos quirúrgicos. Estas son las aplicaciones de la famosa neuronavigación de la cual se habla al diario y que puede ser no estaba en claro para todos los médicos que no familiarizan con esta técnica quirúrgica y que nos permite, como ven en la pantalla, nos ayuda en el guiarnos en la cirugía de tumores, en el implante de catétere, por decirle como en el Parkinson o otras enfermedades, distonías, biopsia, hasta en el tema de la radiocirugía, en el cual no me meto porque no es obviamente mi tema y será el doctor Puente que nos delucidará más sobre las nuevas técnicas en términos de radioterapia. Vamos un poquito más adelante y para entender la cirugía. La cirugía no es decir al neurocirujano opera, haga, sino discutir juntos lo que se puede hacer. Porque por decirle, en este paciente que tiene un voluminoso tumore, por ejemplo, similmente un meningioma de la base craneana, el neurocirujano no puede garantizar una exéresis completa al paciente, pero puede dar una biopsia para que pueda ayudar el oncólogo y el radioterapista en el tratamiento complementario de lo que es un tumore para
nosotros inoperable a scapito di una mala calidad di vida del paziente. Una limitazione della neuronavigazione è la fosa cranica posteriore. A veces parece sencillo, pero de hecho se tiene que aplicar todo un sistema de coordinate, de grabazione differente que no es tanto cómodo e confortabile para poder aplicar un sistema de biopsia de neuronavigazione alla fosa cranica posteriore, che sigue siendo un poco un'area más peligrosa. Una cosa que siempre tenemos que recordarnos nosotros como neurocirujano es que como el navegador a veces del carro no necesariamente nos llega a la casa, mas si no nos llega en otros sitios, también tenemos que utilizar la tecnología sabiendo que necesitamos la base, la preparación neuroquirúrgica, porque en frente a cualquier dificultad como un sistema tecnológico que no funciona, que falla, podemos subentrar con nuestros conocimientos y solucionar el problema. Hablando siempre de cirugía, porque esto obviamente es mi tema, me gustaría un poco dilucidarlos algunos sobre los meningiomas, los gliomas, algunos tumores de fosa cránica posteriore, para que entiendan un poco más lo que es el trabajo del neurocirujano. Meningiomas existen muchísimos y representan al 15 al 20% de los tumores intracraneales. Son de verdad muchísimos. Las mujeres teóricamente tienen un tasso de incidencia más alto que los varones. En base a la mi experiencia, yo veo que en Ecuador sería interesante poder hacer estudios epidemiológicos un poco más extensos. Las reglas universales cambian totalmente. Frecuentemente nos encontramos con chicos jóvenes, varones, que no deberían tener grandes meningiomas y que tienen voluminosos meningiomas, así como mujeres embarazadas, un poco todo lo que es la epidemiología del mundo y por algunos factores que podrían ser interesantes estudiar y que aún no hemos bien identificado, cambia. Y son tumores bastante frecuentes que operamos al Hospital Eugenio Espejo, así como en otras instituciones, en Solca también, donde estamos trabajando, donde yo también estoy trabajando en los últimos meses, y son a veces retos muy importantes, porque la radicalidad del meningioma define, por supuesto, así como por cualquier otro tumor, el pronóstico a corto o largo plazo de la sobrevivencia del paciente. La mayoría son de la convexidad, los otros bajando hasta los más raros del clivus intraorbitario, intraóseo. El tratamiento, por como ven, depende de la localización, del tamaño, la edad, los estatus neurológicos y las comorbilidades. Estos factores generalmente valen por cualquier tipo de tumore cerebral. Significa que un tumore cerebral siempre tiene todo el respeto de dónde está ubicado, de la dimensión de cómo está el Karnofsky del paciente para que se haga una propuesta quirúrgica. Por los meningiomas, así como para los otros tumores cerebrales, somos un poco banales, vale siempre el concepto de poder operar y hacer una cirugía radical o parcial, o no operar para nada y pasar directamente al paciente a la radioterapia, o sumar las dos técnicas, cirugía y radioterapia. Algunos tumores como de la base, del ángulo, pueden beneficiarnos de embolizaciones que nos ayudan en la cirugía, así como pueden disminuir el tamaño si van a radiocirugía o radioterapia. Algunos se observan y algunos, por supuesto, se suman también al tratamiento farmacológico que es más que todo gestionado por la parte de los oncólogos, de los clínicos, en el cual, por supuesto, no me meto mucho porque no es mi fuerte, no es mi tema. La cosa importante es, por decirle, esto es un meningioma de la convexidad que por supuesto tiene que ser operado porque es un tumor grande que está generando un efecto de masa, que está dando seguramente una sintomatología clínica al paciente motoria, porque en área premotoria, con edema y que por lo tanto tiene todas las características radiológicas de una indicación de cierta cirugía. Esto también meningioma con calcificaciones, con edema, con efecto de masa, que no pone en discusión la necesidad y la posibilidad de una cirugía que sea radical por el paciente. Pero tenemos tumores chiquitos
que, por decirle, podrían ser discutibles. Observamos, mandamos a radioterapia, ¿qué hacemos? Depende. El paciente en este caso tenía un estatus de males que no se podía controlar, por lo tanto, tumore chiquito, pero con mucho edema, por lo tanto, necesita cirugía. Y estos tumores, grande meningioma de la pequeña ala del esfenoide, no podemos operarlo completamente, se no hay grande precio por la calidad de vida del paciente o grande comorbilidad asociada con los neurocránicos, la carótide, por lo tanto, se puede hacer un debulking o una biopsia y sumar el tratamiento complementario. Le estoy diciendo todo esto porque la cirugía no es un capítulo separado, la cirugía camina en paralelo como el binario de un tren con la oncología, con la radioterapia, con todos los otros especialistas. Por lo tanto, la comunicación es importantísima para poder decidir la estrategia, el tratamiento individualizado por cada paciente oncológico, en este caso que estamos hablando de tumores cerebrales. Este es un tumore maligno, frontoorbitario, con una grande devastazione que podría confundir con otras formas de tumores, ma que de hecho se trata de un meningioma, el que beneficia seguramente de un tratamiento quirúrgico. La cosa simpatica è che nel 1954 Francis Grant, un famoso neurocirurgiano, aconsejaba de ser muy cauto con el dedo con el cual se podía sacar el meningioma. Por supuesto, estos años pasaron y ahorita los tumores cerebrales se tienen que operar solo y exclusivamente con el microscopio. La calidad del resultado depende de la técnica microquirúrgica. Jamás me cansaré de decir que un buen neurocirujano es un buen microquirurgo, o sea, el neurocirujano trabaja con el microscopio porque de esta manera puede dar la garantía al paciente de la mejor calidad, de la máxima radicalidad y del menor daño correlado. Y de hecho, desde que hemos empezado a trabajar en los años que yo estoy aquí en el Ecuador, se vio una diferencia en la morbididad postquirúrgica de los pacientes porque el trabajo al microscopio es lo que nos garantiza la calidad de la sobrevivencia del paciente. Por lo tanto, como digo a mis estudiantes de la San Francisco, el neurocirujano es el microcirujano. Grant estaba bien en 1954, pero por suerte la tecnología avanza, las cosas avanzan, las mentalidades, el compartir el conocimiento y ahorita los tumores cerebrales se operan al microscopio. Y no solo el microscopio nos ayuda, los microinstrumentos. Tenemos muchísimas pinzas bipolares, muchísimos picos de succión, microinstrumentos, porque todo esto nos garantiza el resultado quirúrgico. Y también el personal que se ha formado adecuadamente para poder ayudar el neurocirujano nel manejo quirúrgico. Todos nos gusta soñar, estas son las salas quirúrgicas que ya existen en Suiza, en Inglaterra, y que ojalá el Ecuador un día o el otro pueda tener, que son la famosa sala multifuncional, donde hay la resonancia, el angiógrafo, y permiten al paciente, al cirujano, de hacer cirugía con controles inmediatos de la radicalidad y todo esto. Son inversiones económicas importantes, pero son el futuro, o sea, el presente ya en algunas condiciones ya mucho más desarrollada, pero también en Ecuador tenemos que auspicar hacer como en el resto del mundo, entonces ilusionarnos y luchar para que esto pueda verse y que se pueda tener una sala multifuncional como esta aquí también, ojalá un día o el otro, o en Solca, en cualquier otro hospital del país, sería de verdad el sueño del neurocirujano y no solo. Hablando siempre de los tumores, hemos dicho que podemos hablar de una técnica quirúrgica radical o de un debulking. El debulking consiste fundamentalmente en la reducción del tamaño del tumore, no necesariamente en el exéresis radical. Aquí también tenemos muchos instrumentos que nos ayudan por el debulking, de la tradicional tijera al aspirador ultrasónico, pinzas bipolares, asas, curetas.
o podemos hacer una exéresis en bloque. Este es un ejemplo, para quien no familiariza mucho con la cirugía, de un voluminoso meningioma que se operó hace poco tiempo, donde podemos garantizar, siempre con técnica microquirúrgica, la radicalidad de la exéresis y por lo tanto el controllo de enfermedad del paciente. Esto es un ejemplo de cómo es el sitio quirúrgico, de sangre, cómo se cierra con plástico durale, para que tengan idea de cuánto es el trabajo que invertimos como cirujano en el paciente para que se pueda beneficiar de los resultados mejores. Este es un ejemplo de lo que son meningioma del ducto olfatoria, otros retos quirúrgicos, donde prácticamente se hacen abordajes de diferente tipo, con exéresis total, reconstrucciones. La cirugía a veces son de algunas horas porque implica una apertura delicada, un cierre importante para evitar todas que son las complicaciones correladas a la cirugía. Importante en el tema de los meningiomas, la radicalidad. Queda un poco en discusión la famosa escala de Simpson, pero aún sigue valiente, sigue válida, por lo tanto el grado 1 es la resección completa, el grado 5 es solo una biopsia. Y a dependencia de lo que es el reporte operatorio del cirujano, ayuda el radioterapista, l'oncologo, se el neurocirujano es honesto, nel complemento del tratamiento al paciente. Lo mismo, somos banales nosotros, por los gliomas, cirugía radical, cirugía parcial, quimioterapia, por supuesto radioterapia. Tenemos aquí la grande ventaja de la cirugía despierta, algunos tips un poquito más interesantes, que pero en el Ecuador no tenemos totalmente. Por supuesto, por los gliomas, se está diciendo que se tiene que tener una actitud agresiva, una cirugía lo más precoz posible, una estrategia dinámica y por supuesto la individualización del tratamiento. Estos son algunos ejemplos de gliomas, frontale, parietale, temporale, ejemplo de glioblastoma multiforme, glioma difuso del cuerpo calloso, para que todos puedan tener una idea de cómo nos enfrentamos a una patología tan versátil y tan diferente y que nos hace cambiar la propuesta terapéutica. En esos tumores podemos más o menos garantizar al oncólogo una exéresis radical, microquirúrgica. En eso también, aunque se trata de un glioblastoma, en estos tumores con infiltración del cuerpo calloso, lo que podemos proponer es o una citoriducción, que sabemos ahorita ayuda más a la oncología, o solo una biopsia. Otro ejemplo de tumores. Este ejemplo le puse para que puedan entender cómo se hace el manejo del glioblastoma multicéntrico en algunos sitios. Aquí en Ecuador, por problemas culturales, por problemas siempre técnicos, es un poquito más complicado. Estos son tumores que se operan con la tractografía, con la corticografía. O sea, el paciente despierto o bajo anestesia generale viene sometido a una estimulazione corticale con un mapping intraoperatorio que ayuda al cirujano a disminuire la morbidità funzionale in algunas áreas elocuentes como la del habla, la de la motricidad. Para realizar este tipo de cirugía no se necesita mucho, se necesita fundamentalmente pacientes que sean compleantes, o sea, pacientes que tengan un nivel intelectual para estar despiertos todas las cirugías, así como se necesita un buen electrofisiólogo, y esto es un poco la falla en algunos sitios, para que indique al cirujano l'area en la cual es mejor que no se meta para evitar una secuela neurológica importante del paciente. Este es el ejemplo de la tomografía anterior, cómo se ponen los numeritos, las letras, la área motoria, y se hace un exéresis de las dos componentes del glioblastoma multicéntrico. Un'altra cosa che si utilizza mucho los estados en Europa, en Estados Unidos, pero aquí en Ecuador tenemos una limitación, es la 5-ala, o sea, es una sustancia que
se suministra al paciente un par de horas antes de la cirugía una sustancia fluorescente que nos permite solo los gliomas de controlar il grado di exeresi. In Ecuador hay un problema nella comercializzazione di questa sostanza perché è fluorescente, perché deve essere hecha a medida del peso del paciente, por la biología molecular. Entonces non hay esta molécula que se puede utilizar, pero el resultado sería esto, o sea, intraoperatoriamente l'area del cerebro che stiamo operando y por medio de un filtro al microscopio, y por esto la importancia del microscopio, de tener microscopios actualizados, se cambia el colore del filtro, aparece como una noche y la flecha blanca indica esta mancha color fucsia, color rosado, que significa la fluorescina una captación tumorale, por lo tanto, a nosotros que parece ser radicale macroscópicamente y microscópicamente, aún hay una parte del tumore, por lo tanto con este filtro el cirujano que puede ser convencido de haber hecho una exéresis totale è ayudado nella conferma della radicalidad por medio de esta colorazione. Este es un otro ejemplo de un tumore gliale y de cuál es el resultado al término de una cirugía. En los tumores gliales tenemos una tierra que no man lands, o sea, l'ínsula. L'ínsula es al momento un problema muy discutido porque muchas veces tenemos tumores gliales de bajo grado, pero l'ínsula, topar l'ínsula un problema grande, especialmente en algunos distritos, porque prevé una larga recuperazione in quanto il paziente, se queremos dar una radicalidad nell'exéresis, se queda secuelado. Secuelas que se han demostrado con los estudios se pueden recuperar con mucho trabajo por parte de terapistas y por supuesto del paciente. En Ecuador lamentablemente fallan algunos centros de neurorehabilitación. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con un tumore dell'insula o que pasa el Valle Silviano, no propongo una cirugía de exéresis, a veces una reducción, ma la mayoría de las veces solo una biopsia para que el paciente pueda mantener su calidad de vida por más tiempo posible, aunque el oncólogo no siempre está contento porque se queda la mayoría del tumore. Un altro capitolo importante in termini della cirugía oncológica cerebral son los famosos adenomas de hipófisis, que por supuesto son más de intereses del endocrinólogo que no del oncólogo, pero necesitamos a veces especialmente del tratamiento colateral del radioterapista. También aquí, mismo discurso, cirugía radical, debulking, biopsia, asociados a tratamiento endocrinológico, a gamma knife generalmente, o a radiocirugía o radioterapia. Las indicaciones a la cirugía son el efecto de masa, le famose endocrinopatie y simplemente para tomar una muestra bióptica. Aquí tenemos los abordajes transfenoidales, antiguos y más modernos con endoscopía. Es un ejemplo de adenoma quístico que puede ser operado por vía transfenoidal sin ningún problema. Esto también es un otro macroadenoma que puede beneficiar de un abordaje transfenoidal de la manera clásica, rutinaria. Pero ojo, a veces no tenemos que perder de vista que al lado de la hipófisis están las carótidas y convencido de una masa, si no estamos con una cierta experticia, podemos hacer un desastre porque de hecho se puede encontrar un gigante un aneurisma gigante que se confunde con un tumore. Por lo tanto, siempre mantener bien el diagnóstico utilizando toda la técnica radiológica que disponemos, la experticia para poder enfrentar la mejor opción quirúrgica para el paciente. Estos son algunos ejemplos de cómo el abordaje transfenoidal de la anatomía que no familiarizan siempre todas las personas que se ocupan de la parte un poquito más clínica. Este es lo que vemos cuando utilizamos el endoscopio, totalmente diferente de la visión que tenemos con el microscopio, porque se trata de una visión tubular mucho más restretta, mucho más limitada.
Estos es un craniofaringioma, porque recordamos que en la región celular también tenemos otras enfermedades. El craniofaringioma no beneficia generalmente de un abordaje transcranial, sino de un abordaje pterional. El abordaje pterional fue inventado por Yasar Hill, que hace 2 años fue nombrado el neurocirujano del siglo. Fue profesor de Zurigo, fue iluminar el ejemplo que cada uno de nosotros quiere lograr ser. Él inventó este abordaje que es súper utilizado en neurocirugía para llegar a la base craneana, para llegar a la carótide, al oftálmico, al óptico, a la base anterior y mediana, y esos son ejemplos de cadáveres de cuando se está hablando de un abordaje pterional, de lo que vamos entendiendo. Y esta es la visión intraoperatoria que tenemos al microscopio. Il tumore, il blanquecito, il nervo ottico, la carotide, para que vean la magnitud, la magnificencia que el neurocirujano incontra con il microscopio. Y la cosa importante de la neuroanatomía es que todos nos formamos estudiando la anatomía tradicional, pero los tumores cambian totalmente la anatomía y esta es la parte más interesante del reto quirúrgico de cualquier cirujano. Se pueden utilizar los abordajes combinados, arriba, abajo, especialmente por algunos tumores de la base craneana. Y después tenemos los tumores de la fosa cránica posteriore, schwannoma, meningioma, meduloblastoma, que son tan diarios, especialmente en los jóvenes, en los niños, astrocitoma pilocítico. Estos son algunos ejemplos de subependimoma, de meduloblastoma, de tumores que se operan a diario. La fosa cránica posteriore asusta porque la complicación más frecuente en el paciente con el tumore de la fosa cránica posteriore es la hidrocefalia. Por lo tanto, cuando enfrentamos un paciente con tumore de la fosa cránica posteriore, ser listos a cualquier hidrocefalia que necesita un sistema de derivación externa, una venculostomía, un sistema de derivación interna. Para concluir, para terminar, bueno, siempre yo he crecido con la idea que es necesario un trabajo, como ya ha dicho la doctora Leni y la doctora Moreno, que me conoce de mucho tiempo, con la cual estamos haciendo este trabajo al Hospital Eugenio Espejo, un grupo neurooncológico, así como tienen el grupo para la mama, el grupo para el pulmón o por otras enfermedades oncológicas. La neurooncología es un mundo aparte y para mí seguramente muy fascinante. Necesitamos un banco de datos. La doctora Leni nos ha contado algo del 2% de los tumores que se encuentran en el sistema nervioso central, que van aumentando siempre más, pero necesitamos fuentes de datos más ciertas, bancos de datos para poder hacer publicaciones y para poder compartir lo que son las diferencias que se encuentran también en la población. Tener protocolo de ricerca y, por supuesto, trabajar todo en conjuntos en lo que son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la braquiterapia y participar a grupos internacionales de trabajo. Los resultados quirúrgicos dependen mucho de los números del paciente, de la experiencia quirúrgica, de las indicaciones, de la imagen y del seguimiento oncológico. El trabajo de cada uno de nosotros están en los libros, seguramente, muchísimos, pero cada cirujano cae. Necesita que alguien lo ilumine, que lo acompañe, los libros, un poco de carota y de bastone, como el burro, el camino a veces es tortuoso para la cirugía, y una mano que te tenda, y fundamentalmente un maestro. Yo lo he tenido la fortuna que alguien me ha enseñado a operar bien, espero de poder seguir enseñando a mi joven una buena microcirugía. Y no se olviden del tratamiento individualizado. Cada paciente una cabeza, cada paciente una historia, todo el máximo respeto quirúrgico para la enfermedad y especialmente para optimizar el resultado con la mejor calidad de vida del paciente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Laura. Excelente intervención, ¿sí? Creo que hemos abordado bastante bien la parte neuroquirúrgica en cuanto a tumores cerebrales. Le toca al doctor Raúl Puente. Él es especialista en radioterapia. Es médico tratante del Hospital Solón Espinosa Ayala, Solcaquito. Es profesor de anatomía radiológica de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador. Es investigador principal del grupo NeuroAll University College, London, Universidad Internacional del Ecuador. Es miembro activo de la Sociedad de Oncología del Ecuador, miembro activo de la Asociación Latino-Iberoamericana de Terapia Oncología Radiante, editor principal y coautor libro Anatomía Radiológica, una visión para el estudiante, publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Él nos va a acompañar con el tema actualización en el manejo de tumores del sistema nervioso central, terapia y radiocirugía. Adelante, doctor Puente. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. Quisiera también dar las gracias al comité organizador por tomarme en cuenta para presentar este tema y felicitar la exposición que me precedió, pues muy claro y muy conciso sobre los tumores del sistema nervioso central. Nos deja un panorama bastante claro sobre el cual nosotros podemos empezar a hacer clara nuestra exposición. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tumores del sistema nervioso central y la radioterapia, primero nos tenemos que quedar claros en qué es lo que se puede tratar con radioterapia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, nosotros podemos tratar tumores metastásicos, las metástasis cerebrales, podemos tratar lesiones benignas, podemos tratar los tumores considerados malignos, podremos tratar también alteraciones vasculares, de hecho es uno de los campos de más influencia de la radiocirugía, y también podemos tratar trastornos funcionales, las neuralgias, las epilepsias, es algo que hoy día se está publicando muchísimo en cuanto al tratamiento del manejo con radiocirugía, que como veremos más adelante es una de las ramas o uno de los tipos o modalidades de radioterapia. Y voy a empezar por aclarar algunos términos porque una de las cosas que suele suceder es que cuando uno se topa con colegas del área oncológica, sean colegas de cirugía o de oncología clínica o de colegas que no están involucrados en las radiaciones, en la radioterapia, suelen confundir términos y suelen pensar que el término radiocirugía implica todo un contexto de manejo en quirófano o de tratamiento dentro de un quirófano que necesita la intervención de un personal quirúrgico en el cual se administra radioterapia, y eso no es así. La radiocirugía es simplemente la administración de radioterapia mediante una máquina que permita hacer haces de radiación muy pequeños, milimétricos, muy exactos en su tratamiento. Entonces, yo aquí he puesto dos imágenes. En la imagen de su izquierda pueden ver cómo es una imagen de radiocirugía con una técnica antigua con acelerador lineal, pero más o menos trata de graficar cómo el haz de radiación se parte en muchísimos haces pequeñitos que van a terminar confluyendo en el tumor, en el área que se quiere irradiar. Mientras que la radioterapia normal, igual en un acelerador, por la distribución debe ser una tomoterapia, es un haz grande de radiación que termina irradiando una gran porción del cerebro, una gran porción de la cabeza, donde está involucrado el tumor, pero no es tan preciso, no divide en rayos tan pequeñitos como esto. Entonces, a esta precisión que se hace con un acelerador lineal se llama radiocirugía, y es la diferencia con la radioterapia en otras técnicas, en el IMRT, en la conformal 3D, que los haces de radiación son bastante gruesos e impactan bastante región de tejido sano, de tejido no tumoral. Y esta es una gran diferencia con la radioterapia intraoperatoria, que es el procedimiento que sí se hace dentro de un quirófano, que se hace con el paciente que se hace con el paciente en el procedimiento quirúrgico, y en el cual se introduce un pequeño acelerador lineal, una extensión de un acelerador lineal muy pequeño en el lecho quirúrgico, en el momento de la cirugía, y se administra una radiación muy exacta sobre ese lecho quirúrgico. Entonces, esta radioterapia intraoperatoria
es la que se hace dentro de un quirófano y es importante no confundirla con la radiocirugía que no se hace en un quirófano como tal. Ahora bien, ¿por qué es posible hablar de todo esto hoy en día? Cuando yo empezaba mi residencia acá, y no es hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 6 años, en el Hospital de Solca, Quito, y en el Hospital Carlos Andrade Marín, me encontré con uno de mis docentes del pregrado, que es un neurocirujano muy querido, muy bueno, a quien yo admiro mucho, y cuando le conté, pues, la especialidad que yo estaba siguiendo, me dijo, en son de broma, de charlar con un amigo, me dijo, pues, bueno, ha seguido la especialidad de 30 Grays en distracciones orencéfalo, que él se sabía de memoria porque es lo que se hacía y es la alternativa que teníamos para tratar pacientes metastásicos, para tratar pacientes que tenían problemas en el sistema nervioso central y que no había mayor opción que eso. El 30-10 en Grays fracciones al orencéfalo era una técnica 2D, era una técnica que la aprendí a hacer, la manejábamos aquí en Solca, la manejábamos en el Andrade Marín, y una técnica muy rápida que brindaba un alivio sintomático importante al paciente para el momento, pero que conllevaba, como ya vamos a ver adelante, muchas toxicidades que sí dificultaban mucho la calidad de vida del paciente. Después de con la terapia conformal, no es que cambió mucho, nosotros continuamos manejando, hablando del 30 Grays en 10 fracciones como un estándar casi en el tratamiento de las metástasis cerebrales sobre todo, y nos permitió ya con la terapia conformal también manejar fraccionamientos tal vez un poquito más grandes, más groseros, 20 en 5, con más seguridad, con más tranquilidad de saber lo que se estaba administrando, pero llegó el momento de la ciencia ficción, y yo lo digo la ciencia ficción porque parte de la formación, cuando la hice en Argentina y fui a tratar de aprender a hacer radiocirugía en un instituto que se dedica varios años a hacer radiocirugía, me preguntaron que cuáles eran las máquinas con las que contábamos nosotros en Quito. Yo les hablaba que contábamos con aceleradores lineales que hacían 3D conformal y un solo acelerador que hacía IMRT. Entonces me dijeron, vas a aprender ciencia ficción porque realmente es para ti ciencia ficción. No tienes con qué ponerlo en la práctica, pero de todas maneras aprender ciencia ficción a posteriori sirvió. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que la radioterapia, o ¿por qué tengo este temita de la ciencia ficción claro? Porque la radioterapia es una especialidad que tiene muchísima tecnología de por medio. Y al hablar de tecnología de por medio, estamos hablando de una evolución a una velocidad muy, muy grande. Es igual que los celulares. Si ustedes tienen el celular en su mano y comparan con el celular de hace 5 años y peor aún, de hace 10 años, las aplicaciones, la conectividad, las posibilidades que les brinda el celular no tienen nada que ver con las versiones antiguas. Y la radioterapia, al depender fundamentalmente de softwares computacionales y de máquinas, está abocada muchísimo al avance tecnológico. Entonces, eso hace que muchas veces en países, no porque estén extremadamente anticuados, sino porque no se ha podido financiar una actualización en 10 años de tecnología, pues ya se tenga que hablar de ciencia ficción. Ahora bien, el avance tecnológico es fundamental. El avance tecnológico ahora a nosotros nos permite administrar terapias que hace un par de años quizás no las soñábamos poder administrar. Y acá es importante también en consideración que el término de la tecnología nos hace también acuerdo de una realidad que es un poco triste, pero al final es una realidad de nuestros países y es el retraso que llevamos con el primer mundo. Entonces, se hablaba que en los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo, tienen un retraso más o menos de 50 años con el primer mundo. Y sí, más o menos es lo que evidencia la radioterapia. Hay que recordar que la radiocirugía se inventó por Lexell en 1951, un neurocirujano que fue el que ideó este sistema de radiocirugía estereotáxica y la creación del Gamma Knife en 1951. Y ahora nosotros estamos felices porque recién en estos últimos 2 años hemos podido implementar la radiocirugía en nuestra ciudad, quizás un poquito más de ventaja en Cuenca, hablar de unos 4 años atrás, pero el retraso es bastante grande en lo que se ha podido hacer en cuanto a la innovación tecnológica. Más allá de la tecnología, lo más importante es la formación, y en esto también ser muy claro, el tratar de hacer nuevas tecnologías implica un mayor compromiso en la formación. No es solo cuestión de aplicar criterios que uno ya entiende o ya comprende de la radioterapia tradicional,
y llevarlos a la radiocirugía, a los hipofraccionamientos, a la tomoterapia, sino que toca reaprender, y toca reaprender muchas cosas. En el caso de la radiocirugía, para quienes sean radiooncólogos y estén conectados, toca reaprender la radiobiología, todos los criterios de la radiobiología tradicional que aprendimos en los esquemas de fraccionamientos convencionales, los índices de alfa beta, el modelo lineal cuadrático, entran en discusión, hay que reaprender. Los tipos de mortalidad celular, nosotros acostumbrados a un tipo de mortalidad celular tumoral y del tejido sano, fundamentalmente citotóxico con la radioterapia tradicional, pasa a tener otras aristas que tomar en cuenta: el daño vascular endotelial que se produce con las grandes fracciones que se da en radiocirugía, el daño citotóxico también que sigue permaneciendo, y el efecto abscopal a distancia, así como el efecto de activación inmune que se produce en el propio sitio tumoral, al cual se le da una fracción muy grande de radioterapia. La formación no solo a los radiooncólogos, sino la formación al físico médico. Los criterios de la dosimetría para el físico cambian totalmente, son criterios que dan la vuelta a lo que se está acostumbrado a hacer, sobre todo las caídas de dosis que se busca, la distancia máxima, el porcentaje de caída de dosis que se debe buscar alrededor de lo que se está irradiando. Los índices de heterogeneidad y de homogeneidad que se manejan cambian completamente los criterios, y es algo en lo que el físico tiene que formarse. Y la formación al personal, a los licenciados de radioterapistas que manejan los aceleradores lineales, pues acá la IGRT, la guía por imagen, es fundamental para poder administrar un tratamiento seguro. Finalmente, y esto voy a hacer hincapié en algo que la doctora Botani ha mencionado varias veces, yo también lo voy a mencionar varias veces, es el trabajo multidisciplinario. No se puede hacer radiocirugía, no se puede hacer técnicas avanzadas de radioterapia si no se cuenta con un equipo multidisciplinario. Y un equipo multidisciplinario implican el radiooncólogo, implican el imagenólogo, el radiólogo, y mejor aún si es que, hablando de tumores del sistema nervioso central, es un imagenólogo con una formación un poco más exquisita en neuroimagen, es el neurocirujano como tal, y esto es algo que nosotros, y el oncólogo clínico, perdón, y es algo que nosotros tenemos que manejarlo y que se maneja en el primer mundo usualmente como un trabajo multidisciplinario. Y en esto voy a hacer mucho hincapié. Los tumores del sistema nervioso central deberían llevarse a un equipo multidisciplinario de decisión y de manejo con estas premisas que he mencionado. Como sabemos, los tumores primarios, ya lo han dicho, lo han repetido, así que esto voy a pasar un poco rápido, son raros en la etiología mundial. La doctora nos ha dicho en el Ecuador no son tan raros como parecería. Representan alrededor del 1.4% de los tipos de cáncer de nuevo diagnóstico, representan el 2.4% de las causas de muerte por cáncer, y la tasa de supervivencia a 5 años es baja, es de 33.4%. Y algo importante que también lo dijo la doctora Lenia Bada en la introducción que mencionó, son tumores que en su incidencia a lo largo del tiempo en el histórico han ido creciendo, quizás por mejores métodos diagnósticos, quizás por influencia de otro tipo de factores ambientales que tenemos en las sociedades actuales, pero su incidencia se ve que está creciendo conforme avanza el tiempo. Entonces, nosotros en tumores primarios del sistema nervioso central vamos a ver que tenemos tumores que provienen de las meninges, como ya les puso la doctora Botani, tumores del tejido neuroepitelial, tumores de la hipófisis de estructuras relacionadas, craniofaringiomas, por ejemplo, tumores de los nervios craneales, tumores de células germinales y tumores derivados de células sanguíneas. Aquí hay que hacer hincapié, tenemos también casos, no es raro encontrarnos con linfomas primarios del sistema nervioso central que nos ha tocado tratar, con muy mal pronóstico, malos resultados, pero que nos ha tocado tratar. Entonces, en estos tumores primarios del sistema nervioso central, ¿cuál es el rol de la radioterapia? El rol de la radioterapia primero tenemos como tratamiento adyuvante, y lo ha dicho ya la doctora Botani, los tumores que tienen condiciones para cirugía deben operarse porque es una de las mejores alternativas que se le puede dar multidisciplinariamente al paciente. Y después de los resultados quirúrgicos, dependiendo del tipo histológico, de los factores de riesgo, en el caso de los meningiomas del Simpson, dependiendo del tipo de cirugía, de si se pudo resecar todo o no, etcétera, la radioterapia tiene un rol vigente como tratamiento adyuvante. La radioterapia tradicional, irradiar al paciente en esquemas que van desde los 50 hasta los 60 grays, en el caso de los gliomas, y en el caso de los meningiomas inclusive hasta 70 grays,
que nos permiten a nosotros en fracciones convencionales de 2 grays por día, tratamientos de 30, 25, 35 días de tratamiento, nos permiten y mejoran la tasa de recurrencia, la tasa de recaída local, y es un tratamiento que está probado y que se ha manejado mucho. En el tratamiento, en el caso de los gliomas de alto grado, la adyuvancia que se da con temozolamida, que se lo ha demostrado en varios ensayos clínicos, ha mejorado inclusive la sobrevida global de estos pacientes, y son estándares ya establecidos y que siguen muy vigentes a día de hoy, por más que la tecnología haya avanzado, etcétera, siguen muy vigentes los tratamientos adyuvantes en radioterapia tradicional, en fraccionamiento tradicional, con técnicas de IMRT 3D conformales. Como terapia radical tenemos también con fraccionamiento convencional, aunque los resultados no son buenos, hay que tomar en consideración que todos los estudios que se han hecho para tratar gliomas de alto grado, como con dosis de 60 grays, son estudios que se los hacen en pacientes postquirúrgicos, al menos con un debulky muy importante, y lo hablaba la doctora Botani, la citorreducción, el debulky son muy importantes, y sí, para nosotros como radioterapia cuenta muchísimo que un paciente venga hecho un debulky, y ahí viene lo importante de la comunicación del equipo multidisciplinario, donde uno le puede decir al neurocirujano, bueno, no hay posibilidad de una buena resección, pero por lo menos crees que se puede hacer un debulky, ¿qué posibilidades hay? Porque sobre todo en los centros en los cuales hay todavía solo la posibilidad de realizar radioterapia convencional o IMRT en fraccionamientos tradicionales estándar, no se tiene mucho buen resultado si es que no se tiene un debulk importante o son pacientes postquirúrgicos. Como terapia radical, nosotros vamos a tener que presentamos el fraccionamiento convencional que ya les mencionaba, pero ahora está muy en boga los hipofraccionamientos, y en los hipofraccionamientos es donde entra lo que yo les llamo la ciencia ficción hasta hace un año en el caso de Sol Quito, que es la radiocirugía estereotáxica. Es un término que se conserva más por homenaje a su creador, porque en los primeros tiempos la radiocirugía se hizo con Gamma Knife, con un marco estereotáxico, con una guía estereotáxica que lo explicó la doctora Botani, y la irradiación se hacía en base, hablamos de 1951, en base de coordenadas estereotáxicas. Se hacía un procedimiento muy invasivo de un marco de fijación con trépanos al cráneo, y eso pues generaba que el tratamiento sea muy preciso, pero también bastante cruento a la hora de poner los marcos y de inmovilizar al paciente. Wow, el día de hoy esto ha evolucionado muchísimo gracias a la IGRT, a la radioterapia guiada por imagen. Tenemos la posibilidad nosotros de tener sistemas de fijación mucho más amigables con los pacientes, máscaras termoplásticas con sugestión oral, mucho más sólidas y rígidas de 2 direcciones, tanto para la parte posterior como para la parte anterior de la cabeza, que facilitan muchísimo la inmovilización, no somos tan cruentos, y la guía del tratamiento se hace con tomografía in situ. El momento que el paciente está en la máquina para administrarse el tratamiento, los aceleradores lineales modernos para radiocirugía vienen con tomógrafos incorporados que permiten realizar una tomografía y comprobar el lugar exacto en el cual está el paciente, fusionar con la resonancia o la tomografía donde se planificó el tratamiento y poder administrar el tratamiento de manera segura. Tenemos la radiocirugía fraccionada, que también es una alternativa muy vigente hoy en día, sobre todo para lesiones grandes. Se está publicando mucho, todavía no ensayos clínicos, más bien cortes, series de casos, estudios retrospectivos, que nos dan bastante valor en las lesiones grandes, que antes era un mito. En la radiocirugía convencional se tenía como mucho limitante el tamaño tumoral. Se hablaba que la radiocirugía se reserva para tumores pequeños, usualmente hasta 4 o 5 centímetros de diámetro máximo, preferiblemente tumores de 1 a 3 centímetros, que era de diámetro mayor, perdón, que eran tumores como que el ideal para tratar, pero el fraccionamiento de la radiocirugía nos permite al día de hoy hacer inclusive tumores mucho más grandes, dividir la fracción en fracciones no tan grandes de 20 grays, 21 grays, sino más pequeñas, 12, 11 grays, 10 grays inclusive por sesión. Y también en este punto entra la radiocirugía adaptativa, que son esquemas de hacer una radiocirugía con una dosis no tan alta, sino 15 grays, esperar que reduzca un poco la masa y volver a hacer otra radiocirugía después de 2 a 3 semanas. Y también la braquiterapia, que eso sí sigue siendo ciencia ficción en nuestro país, que es, pues, el momento de la cirugía, entrar con un aplicador de braquiterapia específico al cerebro, al lugar donde está el tumor. Eso se trabaja en conjunto con el neurocirujano, y administrar la radiación
con braquiterapia, pero como digo, esto todavía no tenemos en el país y esta parte de aquí sí sigue siendo aún para nosotros ciencia ficción. Entonces, este es un ejemplo que he traído, es una planificación de un paciente nuestro. Es un paciente que hemos tratado de un hemangiopericitoma que estaba muy cerca o que estaba comprimiendo el bulbo raquídeo. Esta es la manera como nosotros hacemos la preparación. Esta es la dosimetría que se ha hecho del paciente. Los arcos de radiocirugía en acelerador lineal. Nosotros hacemos radiocirugía en el TrueBeam, que es un acelerador lineal, y también hacemos radiocirugía en el tomoterapia Radisact, que es una tomoterapia que permite hacer radiocirugía. Dependiendo de las características dosimétricas, de las características del paciente, se elige una u otra máquina para el tratamiento, pero si ustedes ven la configuración de los arcos y de cómo va a ir la radiación, asemeja un poquito o da la idea de más o menos cuando uno ha visto las imágenes de un Gamma Knife o de lo que hace un Gamma Knife. Este es un video que más o menos les da la localización. Aquí está el hemangiopericitoma. Este es el bulbo raquídeo y es para que vean más o menos cómo estaba comprimiendo y cómo la dosis se concentra muchísimo aquí. A este paciente se le dio 16 grays en la periferia y en la parte central se avanzó hasta 18 grays en una sola fracción. ¿Qué es lo que implica para nosotros como radiooncólogos el que tengamos estas tecnologías? Mucha más responsabilidad a la hora de contornear los órganos de riesgo y los órganos involucrados. Y eso significa muchísimo conocimiento de la neuroanatomía. Y si no se está seguro de este conocimiento de la neuroanatomía por imagen, pues consultar. Y a mí me han visto los imagenólogos de aquí de Solca, que ya a veces parezco un poco molestoso, pues voy, les consulto, tomo fotos, hago el video, les pregunto, estoy aquí, esta estructura está bien, no está bien, me estoy saliendo. Igual en medicina nuclear ya me he hecho conocer porque suelo llegar con el PET-scan para definir cuando tratamos de hacer radiocirugía corporal, no del sistema nervioso. Y este paciente llegó con un Glasgow oscilante, tuvo episodios de Glasgow 7, 11, 10, totalmente desconectado, en cama, había pasado en UCI, de ahí le habían tenido en piso, desconectado de su realidad. Y al último control que se le hizo al paciente hace el día viernes, que se le llamó por teléfono para ver la evolución clínica, la familiar estaba realmente contenta porque el paciente había comenzado a caminar y estaba totalmente conectado con ella. Entonces estamos esperando el control propio con imagen, que se lo debe hacer al menos 6 semanas después, es lo que estamos esperando nada más. Este es otro video para que se vea nada más cómo va la distribución de los arcos de radiación, cómo van entrando y cómo se trata de concentrar la radiación, pues específicamente donde estaba el hemangiopericitoma de este paciente. Hecho esto, ¿qué es lo que les puedo resumir? La radiocirugía, la radioterapia en fraccionamiento tradicional o convencional está muy vigente en los tumores primarios del sistema nervioso central, pero la radiocirugía está ganando cada vez más terreno. Hay cada vez más reportes de series de casos, más estudios retrospectivos que hablan sobre radiocirugía en gliomas de bajo grado, en gliomas de alto grado, bueno, en meningiomas hay muchísima evidencia que avala el tratamiento con radiocirugía y de hecho la dosis no es tan alta en radiocirugía como se hablaría de una metástasis cerebral y está totalmente vigente. ¿Qué decidimos nosotros? Pues, y de dónde va a depender la decisión de tratar un tumor primario del sistema nervioso central con radiocirugía? Del trabajo y del equipo multidisciplinario. En las recaídas de gliomas se da mucha radiocirugía porque ya han sido irradiados con radioterapia convencional y se busca ser mucho más precisos y para eso se necesita también mucha colaboración del neuroradiólogo o del radiólogo que tenga la expertise necesaria para determinar si es que no estamos irradiando necrosis en lugar de recaída, que también es una de las consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta. Ahora, hablando de los tumores más frecuentes a escala global, que son las metástasis en el cerebro, vamos a tener que del 10 al 30% de los pacientes con cáncer desarrollan metástasis. Los más comunes, pulmón, mama, melanoma, ocupan el 75% de su etiología. Y aquí sí, la radiocirugía ocupa un lugar primordial y se ha probado muchísimo su tratamiento en el uso de radiocirugía para el manejo de metástasis cerebrales. Hay publicadas ya inclusive revisiones sistemáticas Cochrane que avalan su uso, que demuestra al menos no inferioridad versus a otras terapias y que nos ayuda muchísimo en el manejo. ¿Cuáles son las alternativas en radioterapia para el tratamiento de las metástasis cerebrales? Pues como alternativas
tenemos los 30 grays en 10 fracciones tradicionales. Eso no ha cambiado. Está muy vigente. El problema con esto es que cada vez los pacientes, por el manejo sistémico, por las terapias complementarias, viven un poco más de tiempo, y sí se ha visto que al menos a los 3 meses o desde los 3 meses los pacientes comienzan a presentar un deterioro cognitivo importante cuando se hace la terapia de 30 grays en 10 fracciones oleoencéfalo, que termina mermando su calidad de vida. ¿Podemos hacer el oleoencéfalo con otros fraccionamientos? Sí, sin duda, 25, 40 en 15. Hay fraccionamientos que nos permiten hacer el objetivo de aliviar los síntomas y mejorar al menos la función neurológica inmediata del paciente, aunque ya digo cuáles son los problemas que se tiene después. Viene acá una terapia nueva que se ha publicado muchísimo, que es la protección de hipocampos. Y para la protección de hipocampos se necesita al menos una muy buena IMRT, de preferencia BIMAT, y con lo que a nosotros mejor nos ha ido para proteger los hipocampos por tiempo en máquina, por dosimetría y por facilidades es con la tomoterapia. Y la protección de hipocampos implica hacer 30 grays en 10 fracciones al oleoencéfalo, pero cuidando que no les llegue radiación al hipocampo. Y de esta manera protegemos y se ha visto una mejora en el deterioro cognitivo. Sin embargo, estos pacientes a la larga terminan igual presentando deterioro cognitivo, y aquí es donde entra finalmente la radiocirugía y la radiocirugía fraccionada para las metástasis muy grandes. ¿Qué ha demostrado la radiocirugía? No demuestra un mayor tiempo en sobrevida global. No demuestra tampoco una mejora en la recaída local, pero sí demuestra que tiene el mismo control que se pudiese conseguir con los otros tipos de fraccionamientos sin generar deterioro cognitivo en los pacientes. Y eso hablando de calidad de vida en pacientes que a la final van a terminarse tratando y van a tener una supervivencia de más de 6 meses, es muy importante considerar la radiocirugía. Para tomar la decisión, nosotros corremos un score, el GPA Score Index, que es nada más pues una escala pronóstica que nos va a dar, de acuerdo al tipo de tumor, el número de metástasis, la presencia de metástasis, si es que vale la pena o no vale la pena hacer radiocirugía. Y en este acápite quiero ser muy claro, porque ¿qué nosotros debemos considerar? Cuando uno se hace radiooncólogo, hay la tendencia a hacer mucho de radio, es decir, yo puedo ver la resonancia y puedo decir, bueno, este paciente tiene tantas metástasis, están todas lejas, no están en sitios muy, muy cercanos del bulbo o de zonas muy, muy comprometedoras del sistema nervioso central, dosimétricamente se me hace muy fácil, yo lo trato con radiocirugía. Pero no es solo ser radio, también es ser oncólogo, y el ser oncólogo implica determinar el estado funcional del paciente, el pronóstico específico por estado, la calidad de vida, la toxicidad que le voy a dar y sobre todo determinar el costo-beneficio. Las nuevas tecnologías implican costos mayores y hay que saberle brindar al paciente la mejor alternativa costo-beneficio que se le pueda dar, ya considerando todos estos aspectos, aparte de los aspectos técnicos, dosimétricos que uno pudiera considerar como radiooncólogo. Este es un video de un paciente con 2 metástasis, un cáncer de pulmón con 2 metástasis. Él previamente ya había sido irradiado 20 en 5 oleoencéfalo y tenía estas 2 metástasis presentes. Tenía mucho problema de equilibrio y mucho cambio de ánimo, mucho cambio en su estado de ánimo, que era la queja de la esposa del paciente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer radiocirugía a estas 2 metástasis en una sola fracción. Una metástasis, como ustedes ven, está hacia el asta anterior del ventrículo lateral derecho y la otra está en el cerebelo. En el hemisferio cerebeloso igual derecho. El del cerebelo estaba generando un poco de desplazamiento y compresión del bulbo raquídeo. Y igual pudimos concentrar 21 grays en una sola fracción en ambas dosis. Miren aquí cómo está la concentración. Y vuelvo e insisto, se tiene que conocer muchísimo la neuroanatomía porque aquí se define todo como órganos de riesgo. El tejido cerebral normal, no afectado por metástasis, los pares craneales, las cócleas dentro del peñasco, el bulbo, el tronco encefálico y sus porciones, y todas las estructuras que uno debe para tratar de cuidar y que, pues, limitar que la radiación vaya a pasar por ahí en una forma importante o se vaya a concentrar ahí en una forma importante. Esta es más o menos la definición anatómica que se hizo del caso. Nosotros utilizamos la fusión de resonancia con tomografía
Y para hacer esto también es muy importante determinar la secuencia adecuada de la resonancia. La mejor para metástasis es T1 contrastada, y aún así ya hay variaciones en el tipo de T1 contrastada que uno debe solicitar. Y aquí viene lo importante de tener una muy buena coordinación con el servicio de imagen de radiología para tener pues una buena resonancia que pueda ser fusionada con nuestra tomografía y que se puedan repetir los parámetros. Y finalmente, este es un video donde pues les muestro cómo nosotros simulamos previamente qué es lo que le va a pasar al paciente. El paciente, este es un fantoma, es una imagen del paciente. Aquí está todo el cálculo ya de la máquina, de cómo se van a hacer los arcos, y aquí está la representación que se hace previa de cómo va a irse tratando al paciente durante la terapia. Entonces, ustedes pueden ver, aquí giras son aceleradores que tienen que ser exclusivos o hechos para radiocirugía, porque los giros de la máquina son giros de la camilla, que son especiales, que permiten que se pueda alcanzar o que se pueda llegar con estos arcos específicamente por donde se busca irradiar. Y se hacen todos los giros necesarios para tratar de cumplir con las especificaciones que uno ha pedido el momento de la planificación. Listo. Eso es lo más importante, y vuelvo y les dejo con el mensaje que la doctora Butani lo repitió y les dije yo al inicio de la conferencia. Lo voy a repetir muchísimo. Lo más importante es el trabajo multidisciplinario. Para mí no es nada vergonzoso, más bien es bastante chévere el estar recorriendo el hospital buscándole al imagenólogo, yendo a medicina nuclear, a que me aclaren si no estoy seguro de una estructura, si es que es tumor o no es tumor, si es que es sano o no es sano, saber que me ayuden a definir, saber si es que lo que yo he contorneado está de acuerdo a lo que ellos definen como el área tumoral. Y todo esto es muy, muy importante. Igual el trabajo con el oncólogo, decidir si ese paciente va a tener chance de un manejo sistémico, si ese manejo sistémico le va a ayudar a mejorar su calidad de vida o su sobrevida, o si se va a buscar darle una mejor sobrevida al paciente, o al menos libre de progresión. Vale la pena jugarse por una radiocirugía. Si no es así, si el paciente ya ha agotado todas sus opciones sistémicas de manejo, tal vez lo más adecuado sea un tratamiento corto porque su pronóstico no es muy bueno. Entonces, la decisión del manejo multidisciplinario es fundamental a la hora de tratar los pacientes o los tumores del sistema nervioso central con estas nuevas tecnologías, que ya ven que no son tan nuevas, son más de 60 años, pero para nosotros son nuevas, y estamos muy felices de al día de hoy poder realizar en nuestro centro, tenemos una casuística ya bastante interesante y nos ha ido hasta ahora bastante bien con lo que hemos hecho. Muchas gracias por su tiempo, y estoy abierto y atento a cualquier pregunta que se pueda hacer. Muchísimas gracias, Raúl. Excelente presentación. Damos paso al espacio de preguntas y respuestas. La doctora Butani, le pedimos que se conecte, prenda su cámara. Gracias. Bueno, tengo una primera pregunta del público que nos hace Consuelo Mesa. Nos pregunta: me gustaría saber cuánto es el porcentaje de afección en su aspecto cognitivo. Bueno, los estudios que se han reportado hasta el momento establecen que cuando los pacientes tienen una sobrevida mayor de 3 meses, el impacto en memoria y en el deterioro cognitivo que pueden presentar los pacientes es inclusive hasta de un 60%, dependiendo, lógicamente, de la terapia sistémica, del tumor, de la localización de las metástasis, pero es un 60% el deterioro cognitivo que los pacientes pueden presentar en su funcionalidad. Tenemos una pregunta, es de Mónica Remache. Gracias, Remache, por haberse conectado. Es la patóloga del Hospital Eugenio Espejo, es la persona que está con la parte. A ver, él nos pregunta cómo influyen los factores de riesgo en el manejo de meningioma. Ejemplo, cuando hay invasión a parénquima cerebral o hueso. Doctora Butani. Bueno, cuando tenemos una invasión del hueso del parénquima,
nosotros ya podemos anticipar un poco la cirugía, el manejo quirúrgico y los resultados gracias a las imágenes, porque por supuesto los meningiomas con una buena interpretación radiológica nos dan muchísimas informaciones preoperatorias. A veces, más que el hueso, il parenchima, l'infiltrazione del parenchima è un limitante nell'eseresi radicale, nel grado della radicalità della chirurgia. Y ovviamente l'invasione parenchimatosa, así como la del hueso, son fattore prognóstico de una atipia celulare, por lo tanto raramente son meningioma grado 1, son meningioma o grado 2 o atípicos donde una falta de exéresis radicale aumenta la necesidad de un soporte oncológico de auxilio tipo la radioterapia o de otro tratamiento. Factores de riesgos, de hecho, que identifican por qué un meningioma invada más el hueso o el parenquima cerebral, de hecho no tenemos. No tenemos un factor de riesgos que anticipadamente nos puede prever que un meningioma se comportará de una manera más agresiva que otro. No, esto no. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público. María Augusta Velasco pregunta, ¿qué dosis de corticoide es la más recomendada para iniciar en pacientes con metástasis que estén causando edema importante y efecto de masa? ¿A mí preguntan o al radioterapista? ¿A mí? Sí, a usted, doctora Botani. Bueno, sí, generalmente, no solo por la metástasis, por cualquier tumor edemígeno, la dosis máxima que se puede dar en un paciente es 24 miligramos diarios, nel sentido que puede ser en singola somministración, en 2 somministraciones, en 4 somministraciones, pero dar más de 24 miligramos no sirve, no solo en la metástasis edemígena, en cualquier tipo de tumore, como puede ser un meningioma, un glioma. La diferencia, por supuesto, la hace el linfoma. El linfoma primario del cerebro necesita dosis mucho más altas de solumedrol a 250 diario, a 500 diario, que por supuesto decide el oncólogo, pero por la cuestión del edema, máximo 24 miligramos. Podemos dar suministración en bolo de 12 miligramos y después 8 miligramos cada 6 horas o cada 8 horas, pero no más. Eso es el límite que podemos dar. Muchísimas gracias. Tenemos una tercera pregunta. Hugo Freire pregunta, ¿las DCRS son recomendadas en recidivas a repetición locales? ¿Hay un número máximo y luego cirugía o no? ¿Podemos dar un número tal vez? A ver, la radiocirugía es un procedimiento que se realiza con mucho cuidado y mucha formación técnica, porque uno de los efectos adversos menos deseables y que no es nada infrecuente es la radionecrosis, la neuroradionecrosis. Entonces, no es que se pueda hacer muchísima radiocirugía a muchísimas lesiones y muchas veces en un paciente. Y por eso he dicho yo cuando exponía que es fundamental para nosotros saber el pronóstico, hacer una valoración muy adecuada del paciente, el manejo multidisciplinario. Si un paciente es susceptible de, en una recaída, volverse a operar, pues se vuelve a operar, es lo más adecuado. Y yo me guardo la radiocirugía para el momento en el que ya no sea operable ese paciente. Entonces yo ya hago radiocirugía porque ya no es operable y tiene una recaída local. Si es que ya ha sido irradiado el paciente, yo tengo que reirradiar, la mejor opción es la radiocirugía. Y aquí, más que el número de veces que se puede hacer radiocirugía, es importante estar seguros de que esa es recaída tumoral. Porque también ha pasado que en pacientes que han sido previamente irradiados, son áreas de necrosis o de gliosis, y esas áreas terminan siéndose irradiadas con radiocirugía de gana. Entonces, aquí se necesita muchísimo la valoración con imagen, con espectroscopía, que nos diga, bueno, si eso es una recaída tumoral. Ahora, en el número de metástasis que se puede hacer radiocirugía en el cerebro, que entiendo que va por ahí la pregunta también, no hay un número definido. Antes se tenía muchísimo miedo y se decía, bueno, hasta 3 metástasis, después se pasó a 5 metástasis, después se pasó a 10 metástasis. Hoy en día hay reportes, hay estudios que tratan 15, 17 metástasis con radiocirugía. Y todo, como digo, va a depender de las condiciones que uno encuentre, de la cercanía a los órganos de riesgo importantes que le puedan terminar haciendo mucho daño al paciente. Y también va a depender del pronóstico del paciente, o sea, del performance status y del GPS que uno pueda conseguir con ese paciente. Gracias, Raúl.
Tenemos otra pregunta. La doctora Mónica Cachimol pregunta, ¿cuál debe ser el manejo para los gliomas de tronco? No sé, doctora Botani, Doctora si usted Botani, quiere por responder favor. eso. Bueno, o sea, el manejo de los gliomas del tronco lamentablemente no es quirúrgico. O Ya. sea, hay los estudios actuales que nos dicen que ni la biopsia, una buena espectroscopía que nos confirma que se trata de un glioma del tronco, justifica al radioterapista y al oncólogo la suministrazione del tratamiento adyuvante sin someter al paciente al peligro de una biopsia. Consideren que, como yo le he dicho antes, la biopsia de un tronco o de una fosa cranica posteriore prevé una posizione prona, no es una biopsia tan factible, especialmente nel tronco. Por lo tanto, si usted me pregunta cuántas biopsias del tronco hacemos, prácticamente no hacemos. Una buena espectroscopía permite de enviar al paciente directamente a lo que es tratamiento paliativo y cirugía prácticamente. In termini di glioma no hay, pero otras afecciones tipo cavernomas, otras enfermedades sí operamos al tronco, pero el glioma no, especialmente el glioma difuso. Sí, y en eso, pues, hacer la acotación nada más. En un glioma puro del tallo cerebral, la radioterapia convencional es la mejor opción, porque yo tengo un limitante como el tronco, y si hago radiocirugía, igual, el tronco va a terminarse necrosando la parte que hice radiocirugía, y el paciente igual se muere. O sea, no es mucha alternativa a la radiocirugía. Si son tumores que están cercanos al tronco, como el hemangioperisitoma que presenté, que estaba más bien comprimiendo, pero no era en el tronco per se, sino era aledaño al tronco, estaba junto al tronco, se puede hacer radiocirugía con seguridad, con una buena técnica, pero en gliomas puros del tronco es la radioterapia convencional, bueno, tradicional en fraccionamiento estándar, hasta las dosis que el tronco nos permite con su limitante, no podemos pasar más allá de eso. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? Qual è, dottore? Mi risulta un poco innovativo il trattamento con la radioterapia dell'emangioblastoma o dell'emangioperisitoma. ¿Cuál es realmente el tasso? Porque yo siempre he aprendido que cuando se puede se tiene que operar, ni que embolizar porque no sirve la embolización, porque de hecho es un tumore vasculare, non tiene arterias, venas afluentes. ¿Cuál es, como nel contesto del cavernoma, in confronto di questa lesione vasculare, l'effetto de hecho nel controllo del crecimiento e della diminuzione volumetrica del tumore? Perché lo que usted indicaba, yo lo hubiera operado, ¿me entiendes? Entonces, Sí. Para saberlo, para ver cómo a veces podemos hacer. Ajá. Bueno, el hemangioperisitoma es un tumor que se debe operar cuando se debe operar. Ese paciente vino a nosotros porque fue descartado por neurocirugía. Entonces, le quedó como opción hacer radioterapia. Ahora, en la radioterapia, el reporte de casos, así una incidencia muy grande de hemangioperisitomas tratados no es muy alto. Más bien tenemos reportes de casos clínicos, que son la experiencia que se consigue con hemangioperisitomas, porque la incidencia no es muy alta. No tenemos una incidencia muy alta, y peor aún esa localización en el cercano al tronco es más raro todavía. Per se es raro dentro del cerebro y más raro cercano al tronco. Entonces, en ese sentido, en lo que han respondido en los casos clínicos, en los reportes de casos clínicos, es tasas de respuestas de entre una reducción hasta del 80% de la lesión, y es lo que nosotros tomamos para tomar la decisión de hacerlo, o sea, valía la pena. Como dije, al control de este paciente clínico que se les llamó por teléfono, la esposa estaba realmente feliz porque el paciente estaba caminando y estaba nuevamente conectado con ella. Y ahora sí nos toca la parte difícil, que es esperar las 6 semanas de hacer la resonancia y ver cómo está eso. Entonces, veamos, ojalá tenga una buena respuesta, pero como digo, no tengo una evidencia suficiente para poderle decir con certeza es esto. Son reportes de casos, porque es muy rara la incidencia y es muy rara en esa localización, y es raro hacer radiocirugía, porque el tratamiento ideal es la cirugía, la neurocirugía tradicional. Gracias. Tenemos otra pregunta. Pregunta Hamilton Pazmiño, ¿cuál sería el tratamiento ideal para el paciente con glioblastoma de alto grado? Quando è possibile l'exeresi radicale microchirurgica, quando è possibile forzare l'exeresi. O sea, yo en algunos pacientes que tienen gliomas de alto grado en sitios buenos hago lobectomía.
lobectomía frontale, lobectomía temporale, para dar el más amplio margen de exéresis. Por lo tanto, yo sé que el oncólogo prefiere a veces solo el debulking, pero el debulking a veces no funciona porque hace explotar el glioblastoma. Allá donde es posible, la exéresis debe ser más radical microscópicamente, con una buena técnica, a veces a descapito un poco de lo que puede ser una consecuencia neurológica que generalmente el paciente recupera para poder meter el paciente en la mejor condición de sobrevivencia. Y la doctora Andrea Moreno sabe, porque ella trabaja muchísimos años conmigo, que los glioblastomas bien operados en el hospital Espejo tienen un tazo de sobrevivencia más de 2 años, 2 años y medio, tenido hasta de 3 años. Entonces, el complemento de la radio y de la quimioterapia a la microcirugía es fundamental. Y la microcirugía debe ser lo más posible radical. Si se queda a mitad del glioblastoma, hay que reoperarlo si se puede, porque si no se bota el auxilio de la quimio y de la radio. Se tiene que hacer la exéresis radical más posible. Sí, ahí tengo que hacer una acotación. De hecho, el estándar y el mejor tratamiento es el quirúrgico, ¿sí? Y nosotros complementamos el tratamiento con el clásico esquema de Stupp para lo que son glioblastomas. Esto quiere decir cirugía, lo mejor posible, una gross total resection, sumada a radioterapia concurrente con quimioterapia, que ha demostrado hoy por hoy ser el esquema estándar desde el 2004, ¿sí? Y de ahí hacer el mantenimiento por 12 ciclos con temozolomida, que es el agente alquilante de elección para este tipo de tumores. Sí, ricordiamo también la cuestión del listotipo, el wild y el non-wild. Por supuesto. En el cual hacemos una exéresis gross total resection wild. A veces somos tan decepcionados porque después de 3 meses tenemos recidiva tumorale tan rápida, aunque hemos hecho una buena resección por listotipo del tumor. Esto también es un poco la variante que es más en la mano de los oncólogos. Sí, exactamente, es así. O sea, la biología tumoral también nos marca la diferencia. Tenemos otra pregunta, doctora Leni. Sí, tenemos otra pregunta que en realidad ya la dijo hace un momento el doctor Puente, pero nos dicen, ¿cuándo evalúan imágenes de resonancia el resultado de la radiocirugía? Raúl. Gracias, y voy a aprovechar esta pregunta para aclarar también algo importante que se me quedó. A ver, primero, el examen con el que se debe valorar la respuesta es con resonancia magnética. Y se debe valorar con resonancia magnética. Y repito esto porque me ha pasado que llegan con respuestas valoradas con tomografía. Y la respuesta en tomografía, al menos después de radiocirugía, es pésima, no puedo ver nada porque al final no me ayuda en nada. Entonces, con resonancia magnética, como dije, es importante para nosotros saber las áreas de radionecrosis versus recidiva, y eso pues lo determina la espectroscopía, etcétera. Lo ideal es hacer el seguimiento, el primero, pasada las 6 semanas, entre 6 y 8 semanas, no más allá de eso, porque antes de eso todavía hay cambios que se están produciendo en el tejido cerebral y que no nos van a permitir ver o tener una respuesta real de eso. Entonces, la primera idea y el seguimiento debe ser con resonancia, no con tomografía. Aquí, si es que el paciente, pues, se ha hecho una inversión tan grande o se ha hecho un esfuerzo tan grande en hacerle una radiocirugía, vale la pena hacer un seguimiento adecuado con resonancia. Eso. Y lo que quería aclarar nada más, y esto es un pedido a todos los colegas, la solicitud de radioterapia debe ser hecha al especialista de radioterapia pidiéndole el tratamiento. O sea, pidiéndole radiocirugía, pidiéndole radioterapia. Y esto lo digo porque nos pasa que nos llegan las transferencias con técnicas o con máquinas. Recién hablaba yo por un tumor de la hipófisis con el endocrino del Hospital Eugenio Espejo, con uno de los endocrinos, y me decía, vea, doc, pero yo mando a Solca y me rechazan pacientes. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo le pido Gamma Knife. Entonces le digo, es que usted no debe pedirle Gamma Knife. Gamma Knife es una máquina. Usted debe pedirle radiocirugía. Y nosotros acá sabemos con qué hacemos la radiocirugía. Entonces, el punto es que yo lo que pido, no nos pidan a nosotros técnicas no nos pidan máquinas, sino pídanos el tratamiento que desean, porque el que decide cómo hace eso es el oncólogo. Igual, esto es un tema también para aclarar, me pasaba con una paciente que me mandaban de Cuenca y que me pedían baño de electrones. Y yo le decía, pero quiere irradiar toda la piel, le puedo irradiar con tomoterapia, y no, y baño de electrones, y la paciente no se trató porque no quisieron cambiar la transferencia y venía como baño de electrones. Entonces, pidan irradiación de piel total y uno sabe que acá cómo le hace, uno sabe si tiene la máquina, tiene la tecnología o no, e igual en el caso de la radiocirugía, pedir radiocirugía nada más.
También nos pasa que a veces nos mandan con metástasis 1 o 2 y nos piden 30 en 10 o nos piden 30 en 10 campos laterales, nos mandan hasta los campos y nos están pidiendo técnicas 2D. Entonces simplemente paliación con radioterapia y uno sabe cómo le hace la paliación, corre el GPA, corre el score, ve si el paciente puede ser susceptible de radiocirugía y lo hace. Eso como aclarar por favor a los colegas que estén aquí, pídanos paliación con radioterapia y nosotros les hacemos encantados la mejor paliación posible, pero no nos limiten en la transferencia porque lamentablemente el sistema paga por lo que nos pidieron. Y si yo le hice radiocirugía y me pidieron 30 en 10 en campos laterales, no me van a pagar ni 2D y eso es un problema grave y me meto en problemas. Entonces sí es un pedido especial, nada más aprovechando este espacio. Raúl, y a propósito de esto, yo tengo una pregunta. ¿Qué ventajas en realidad tiene hacer radiocirugía versus la radioterapia convencional? ¿Y cuándo decidimos radiocirugía y cuándo radioterapia? O sea, para que nos quede claro a todos. ¿Cuál es la condición para decidir radiocirugía? La principal condición para decidir radiocirugía, Doc, es primero el pronóstico del paciente, si es que va a vivir bastante tiempito, porque yo sé que al final hay que quitarle las masas, porque la radiocirugía sí va a quitar las masas, o sea, sí va a tratar de necrosar esas masas y de eliminarlas, a diferencia de la radioterapia convencional, que lo que hace es, al dar los 30 grays máximo, lo que trata es de limitar un poquito el crecimiento, de aliviar la sintomatología en lo inmediato y ya después pues eso vuelve a crecer y otra vez vuelve. No se ha demostrado en los estudios que la radiocirugía mejore la sobrevida global, pero sí mejora la calidad de vida de los pacientes porque no hay deterioro cognitivo, porque los efectos de masa se pierden, porque si es un paciente que por ahí tenía una hidrocefalia, pues reducir esa masa notablemente va a mejorar su presión intracraneal y todo lo demás. Entonces mejora muchísimo la calidad de vida. Entonces, lo principal es la calidad de vida. Y el segundo, el control que el paciente tenga sistémico. Si es un paciente que tiene un control sistémico adecuado y la metástasis está en el cerebro, es una única metástasis o un contexto oligometastásico, vale la pena muchísimo jugarse por una radiocirugía, porque quien quita y después con la quimio de mantenimiento ese paciente tenga una sobrevida muy, muy larga y le hemos quitado las masas del cerebro. Entonces, vale muchísimo la pena si es que es un paciente oligometastásico con un buen control de su enfermedad primaria y que no tenga más metástasis en otro sitio, pues totalmente ojo cerrado a la radiocirugía. Perfecto. Volviendo a las preguntas del público, tengo para la doctora Botani, en una paciente operada de glioblastoma por 2 ocasiones que ha desencadenado crisis convulsivas, ¿es recomendable utilizar corticoides a dosis altas y anticonvulsivantes? Claro, o sea, una paciente operada ya 2 veces de glioblastoma, si ya recibió la radio y la quimioterapia, tiene que ser tratada con adyuvante, absolutamente con anticonvulsivante de nueva generación, lo que hay que dal tipo de dependencia del tipo de crisis convulsiva, de la resistencia de las crisis. Y corticoide alto dosado, yo le diría relativamente, depende en qué fase de la enfermedad está la paciente, porque si la enfermedad sigue activa, hasta que seguimos utilizando los corticoides alto dosados, aparte de crear los efectos secundarios del corticoide alto dosados, damos más expectativa de vida a la paciente. En el momento en el cual decidimos que la paciente no tiene opciones terapéuticas, farmacológicas, radioterápicas y ya no quirúrgica, tenemos que bajar la dosis del corticoide, porque lo mismo, el corticoide alto dosado no logra más efecto de lo que sería una dosis mínima de 8 miligramos diarios. Gracias. Tenemos otra pregunta. Javier León pregunta, en un paciente con glioblastoma de alto grado, tratado inicialmente con cirugía, que posteriormente tiene reaparición de un segundo tumor en el mismo sector, ¿es adecuado otra cirugía o sería mejor la radioterapia o cuál sería el manejo en este caso? Depende de cómo está el paciente, o sea, depende de qué entendemos. El glioblastoma siempre recidiva en el mismo sitio, a veces multicéntrico, puede hasta recidivar al otro hemisferio, pero la historia natural del glioblastoma, lamentablemente, que crece siempre donde hemos operado. Por lo tanto, la segunda cirugía para el glioblastoma es indicada si el paciente tiene un buen Karnofsky, si con la segunda cirugía podemos dar un buen debulking o una buena complemento de exéresis totales también. Ahí sí, si el Karnofsky del paciente no es bueno, si el Karnofsky también, si también el paciente ya no tiene otras opciones adyuvantes, porque si yo opero una segunda vez, ma luego el oncólogo no va a segunda línea de quimio o el radioterapista no da radiocirugía,
no sirve someter al paciente a lo que es la ilusión de una cirugía que lo somete a riesgo, por último a una infección como una meningitis, si luego no complementamos el tratamiento. La segunda cirugía de glioblastoma es aceptada, no en todos los centros, algunos centros de entrada no la hacen, pero si el diagnóstico del paciente es bueno, el paciente tiene una buena, la ubicación del tumor da para una buena exéresis, sí, se reopera el glioblastoma, pero rápido necesita el complemento del tratamiento oncológico con segunda línea o con la radiocirugía o lo que se le puede proponer. Si no hay complemento oncológico, no se debe operar la segunda vez porque se expone solo el paciente a la ilusión y a un riesgo que no le da más vida, sino acelera a veces el deterioro neurológico. Sí. Ahí tengo una pregunta. En casos de recurrencia, con gliomatosis, ¿sí? En paciente que mantiene perfecto estado como para tratar, doctor Puente, si ya fue previamente irradiado, y estoy hablando de gliomatosis, ¿puedo volver a irradiar? No. ¿En cuánto tiempo? A ver, porque si tiene una gliomatosis, estamos hablando de una enfermedad bastante diseminada y él seguramente en su primer tratamiento con radioterapia, cuando uno hace la adyuvancia a un glioblastoma, los márgenes son súper grandes. O sea, uno cuando por la misma lógica de diseminación de glioblastoma, cuando uno hace la adyuvancia, da márgenes de 3 centímetros que terminas llevándose todo el hemisferio a veces en la radiación. Entonces, y se llega a dosis de 60 grays. Si es que yo quiero a eso volver a irradiar, le voy a dar mucha toxicidad y no va a servir de mucho porque no voy a poder llegar a una dosis muy alta. Tengo ya la dosis bastante grande dada. Tal vez, como decía la doctora, una falsa ilusión de hacer algo, porque de ahí no es que se pueda. Por este contexto que la primera radio es muy extensa, o sea, en un glioblastoma. Es una radio muy, muy extensa y se va a hacer mucho daño. Tal vez se pueda intentar, si es que ya ha pasado mucho tiempo, algún esquema paliativo corto, unas 15 grays, unos 20 grays, no más allá de eso. Pero no más, porque no hay mucha posibilidad. Entonces, un caso que se valoraría mucho, pero las adyuvancias con radioterapia usualmente en glioblastomas son súper grandes el volumen que se termina irradiando del cerebro en radioterapia tradicional, ¿no? Yo tengo una última pregunta del público. Nos pregunta Hilda Matamoros y a su vez nos manda saludos desde México. Dice, ¿cuántas sesiones de radiocirugía son posibles en un schwannoma del acústico de 6 por 4 centímetros? A ver, la mejor radiocirugía es la que hace en una sola sesión, ¿sí? Porque es donde se puede llegar con la dosis más alta, la que tiene mejor efecto biológico, y cuando son estos tumores de comportamiento no maligno, o sea, tumores de replicación lenta, como son los schwannomas, más bien buscamos tratar de llegar con una sola dosis con una sola fracción a una dosis bien alta. Entonces, el mejor esquema para mí es hacer una sola dosis. 6 por 4 es una medida que está por ahí límite, quizás una dosis muy adecuada sería 18 grays, tratar de superar los 15 grays, llegar a los 18, y iría muy bien con una sola fracción. No tiene mucho sentido fraccionar en un schwannoma la radiocirugía cuando se la puede administrar en una sola sesión, y como digo, unos 18 grays iría perfecto por la medida, sino más sin poder ver la imagen. Ahora, tendría que ver la imagen, la resonancia, catalogar, ver el volumen tumoral y todo, pero así a breves rasgos, pues sería una buena opción. Pero siempre en tumores benignos, sobre todo, lo ideal es hacer una sola sesión de radiocirugía, tratar de llegar a lo que más se pueda. Ya si es muy grande, está muy pegado al tronco, los limitantes no permiten, hay mucha toxicidad que posible, pues podríamos intentar fraccionar, pero lo ideal es hacer una sola. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para la doctora Botani. En realidad, hermosas las fotos que pasó de todo lo que es la microcirugía. Y mi pregunta es, ¿cuál es la tecnología de apoyo para minimizar la toxicidad, disminuir el riesgo del déficit neurológico y a su vez optimizar la exéresis quirúrgica? Todo lo que usted utiliza. Bueno, todo lo que utilizamos es más o menos lo que le hemos indicado. O sea,
una vasta gama de microinstrumentos. Esto es muy subjetivo, por decirle, a mí me gusta mucho trabajar con pinzas bipolares, con pico de succión, utilizo hasta 23 pinzas bipolares, 23 picos de succión, porque el más grande, el más chiquito, el más largo, el más corto, a dependencia de la profundidad y todo esto. El microscopio. Ahora, dando gracias a Dios, a Solca llegará un microscopio de alta tecnología que permitirá hasta una cirugía con gafas, entonces todo esto ayuda muchísimo. La posibilidad de hacer una cirugía despierta. Esto sería el ideal, un gold standard por muchísimos gliomas, porque permitiría al cirujano de disminuir muchísimo lo que es el daño funcional a scapito también de una buena exéresis. Pero lamentablemente no tenemos buenos neurofisiólogos, a veces el nivel cultural del paciente no da para que colabore a una cirugía despierto y además los costos. Una cirugía despierta permite al paciente de estar menos tiempo hospitalizado y de no necesitar de la UCI, de poder tener menos complicaciones. La 5-ala, la fluorescina, estupenda, a ver cómo se podría comercializarla en Ecuador para poder optimizar todo lo que son los resultados, pero recordando siempre que el tumor cerebral necesita una buena técnica microquirúrgica, una buena escuela microquirúrgica, buenos maestros para que se vayan desarrollando nuevos profesionales con esta visión un poquito más diferente. Gracias. Andreita, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ha sido una noche muy provechosa. En realidad hemos aprendido mucho. Definitivamente el trabajar en grupos multidisciplinarios es muy bonito porque se intercambian los conocimientos. El neurocirujano sabe la parte oncológica, sabe la parte de patología, el oncólogo aprende de la parte neuroquirúrgica. Sí, lastimosamente en el hospital donde yo laboro no tengo un servicio de radioterapia implementado. Sí, yo no lo veo muy lejos de esto porque nosotros tenemos un búnker. Yo pienso que muy pronto lo vamos a tener. Y bueno, para mí siempre es un gusto compartir con la doctora Botani, que es, aparte de que es mi gran amiga, es una persona a quien yo considero y respeto muchísimo y he aprendido mucho de ella, intercambiamos muchísimo conocimiento. Definitivamente creo que ha sido una noche muy provechosa. Les agradezco a todos los asistentes por mantenerse conectados. Lo importante es la educación médica continua para desarrollar mejores profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. En realidad, como dice Andreita, creo que ha sido una noche muy productiva, muy productiva. En realidad tengo muchas preguntas en la mente en honor al tiempo, pero de verdad les agradecemos muchísimo y doctora Botani, ya sabe, en el Comité de Tumores de Solca, siempre esperamos su presencia y su opinión, así que agradecemos muchísimo a Raúl de igual manera. Así que muchas gracias, muchísimas gracias a todos la presencia y estar hasta estas horas de la noche. Y de paso también hacemos una invitación al concurso de publicaciones relacionadas con oncología, que las preinscripciones se extendieron hasta el 28 de mayo del 2021. Así que, por favor, invitamos a todos para que se inscriban a este concurso. Una vez más, muchísimas gracias a todos, gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y a todos ustedes, que sin la presencia de ustedes nada de esto fuera posible. Y una vez más a los expositores que nos brindan sus conocimientos para hacer de todo esto un gran evento científico. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Chao.